Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 1 de octubre. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y de Faena, el gym que te sigue el ritmo. 1 de octubre. Caramba, como yo siempre digo, cuando llega el 1 de julio, después que termina el primer semestre del año, yo digo, caramba, empieza a oler a yaca. Y ciertamente que el segundo semestre del año se va volando. Bueno, y ahora para completar, hoy arranca la Navidad, de acuerdo con lo que ha decretado el gobierno nacional. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Rafael Simón Jiménez. ¿Cómo estás, Rafael Simón? Bienvenido, abogado, siempre es un historiador. Placer estar aquí contigo. Arranca la Navidad y el estado de excepción. Y el estado de excepción. Pareciera que son una contradicción. En sí misma, así es. Sí misma. Y de eso precisamente es que vamos a estar hablando hoy, queridos amigos, queridas amigas, porque, bueno, imagínense ustedes, Rafael Simón Jiménez, quien aparte de ser abogado y de ser historiador, tiene una larga trayectoria en el mundo de la política y que por supuesto tiene criterios muy sólidos a la hora de analizar con objetividad, si se quiere, a pesar de que hay gente que dice, no, la objetividad no existe porque siempre hay un grado de subjetividad, siempre Rafael Simón, tanto en sus análisis históricos como jurídicos y políticos, trata de ser lo más objetivo posible, así como yo, a pesar de que se dice que en el periodismo no hay objetividad, bueno, uno trata de que la subjetividad propia se ponga de lado y prevalezcan los hechos que son irrebatibles. ¿Cómo está la cosa, Rafael Simón? ¿Cómo ves tú este momento entonces? ¿Cómo lo catalogarías, aparte de lo contradictorio en sí mismo, la conjunción de esos dos hechos en un mismo día? Tú sabes que los cubanos tienen una expresión muy sarcástica, que dice que está bueno por lo malo que se está poniendo. No, vale, bueno. Los venezolanos siempre, como tú bien dices, los venezolanos tenemos una cuenta regresiva. Cuando entre octubre es diciembre ya prácticamente. Tal cual. Lo que tú dices huele a yaca, ¿no? El tema es que Venezuela está ahorita, no solamente porque este tema, yo no sé, pues que yo creo que, yo he insistido mucho en eso, Mario, en que en Venezuela hay dos agendas. Los políticos nos consumimos en nuestra propia agenda. Entonces estamos pendientes de qué dijo Trump, que si dijo Trump, que qué dijo Marco Rubio, que qué dijo el presidente, todas esas cosas. Y la vida real, la de la gente, es un dólar disparado, una inflación disparada, cada día mayor éxodo de venezolanos, una tragedia social, que es lo que estamos viviendo en Venezuela. Entonces, uno, por supuesto, uno es político, uno es del oficio, como dicen, y no puede perder la perspectiva del análisis de esa realidad, pero, oye, uno hace un llamado de atención, porque aquí, mientras si Trump viene, si no viene, lo que está pasando en el día a día es un deterioro absoluto, que además golpea inclementemente al 90% del país. Entonces hay que pedirle al gobierno, bueno, que ponga la brújula y que ponga la dirección donde tiene que ponerla. Aquí nadie, mira, Mario, porque eso no son cosas en las que uno tiene que ser categórico. ¿Qué venezolano con un grado de sensibilidad, con un grado de eso que llaman patriotismo, que no es más que pertenencia a donde uno nació, donde están enterrados los mayores de uno, todo eso, va a querer que en Venezuela la invadan o que en Venezuela le den una agresión? No lo quiere nadie, absolutamente nadie. No sé, bueno, y el que lo quiera, no quiere a Venezuela. Ahora, el tema es cómo enfrentar precisamente toda esa situación, que por cierto se ha venido acumulando, porque aquí hay como un disimulo, es que todo el mundo, unos por miedo, otros por acomodaticios, otros por dinero, entonces hablan, tú sabes, como a media voz y tuercen las cosas. Aquí hay un hecho generador de toda esta crisis, que es el resultado de las elecciones del 28 de julio. Ese es el hecho real. Todo lo demás deriva de allí. Todo lo demás, incluso el tema del cártel de los soles, que es un tema, por cierto, yo recordaba en estos días con esa memoria prodigiosa, porque me ha servido de verdad que yo me jacto, porque de verdad que tengo una memoria. Mira, por allá en 1996-97, cuando el gobierno de Caldera, hubo un concejal del MAS en Maturín llamado Mauro Marcano, yo me acuerdo, que denunció la existencia del cártel de los soles en ese momento. Y en ese momento, la otra vez llegué, ahorita la memoria si no me da tanto, hubo un general que, por cierto, era hermano
de un dirigente de Acción Democrática que fue viceministro del Interior y fue secretario general de gobierno en Caracas. Fue viceministro cuando fue ministro del Interior Siliberto y fue secretario general de Caracas. Un hermano de él, que era el nada más y nada menos que el jefe de la CONACYT, fue agarrado también con un cargamento de droga. ¿Cómo se llamaba? A eso sí no, la otra vez lo recordé y se me volvió, porque no era un personaje así notorio. Sí. Bueno, a este Mauro Marcano, al que yo conocí mucho por la militancia, lo mandaron a matar y lo mataron, lo balearon. Lo que te quiero decir es que el tema del narcotráfico no es un tema nuevo en Venezuela, ni tampoco el tema de que factores o sectores militares, individualidades, como tú quieras calificar eso, bueno, se involucran en eso y tan se involucran que quienes están declarando en la corte de Nueva York, el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá, que fueron en su momento, bueno, los más distinguidos de la oficialidad chavista y nada más y nada menos que el Pollo Carvajal manejó durante tanto tiempo la inteligencia y las relaciones, incluso con todo ese submundo, porque no hay que olvidarse lo que dijo, las relaciones con la guerrilla colombiana. Eso lo sabe todo el mundo. Es que Chávez, ¿tú te acuerdas del discurso de Chávez en la Asamblea Nacional frente al país, frente al mundo, donde dijo que eso no eran ningunos bandidos, que era una fuerza que tenían que... Entonces, una fuerza beligerante. ¿Qué es lo que le extraña? Es lo que te digo, es que aquí hay un lenguaje, no sé si por amnesia real o por amnesia procurada, pero aquí hay un lenguaje civilino, tú sabes, que busca desenfocar el tema. Entonces, bueno, estamos frente a una situación, una eventualidad, te repito, donde nadie puede querer, porque yo te digo una cosa, yo me formé, claro, no en ese antiimperialismo que lo alimentó a uno en los días del marxismo, de la efervescencia marxista. Yo hoy en día me defino, eso sí, con mucha claridad. Yo tomo una frase, por cierto que ahorita vengo, de cosa que yo no creí que iba a hacer nunca en mi vida, de una conferencia sobre Rómulo Betancourt en la Casa de Acción Democrática, aquí en Chacao, ¿no? Pero el Rómulo Betancourt, en su discurso del 13 de marzo de 1959, en su toma de posesión, cuando fue electo, hizo una definición que a mí me parece hoy en día, entonces me parecía entrevista, ahora me parece impecable. Él decía, con los Estados Unidos tenemos que tener unas relaciones sin incondicionalismo ni desplantes. Es decir, bueno, ahí está todo. Ese hoy en día, de aquel antiimperialismo furibundo, del yanqui gojón y de como ya o sin ya ganaremos la pelea, que eran los gritos de uno, los estertores de uno en aquella sarampión marxista. Bueno, hoy en día yo creo que Estados Unidos no debe, digamos, tutelar la política del continente. Pero yo no me pliego porque ahorita es que son tantas cosas que se juntan. Hay un discursito, por cierto, de amigos míos de toda la vida, que militaron en la izquierda y muchos de ellos militaron, que yo no me lo calo. Deseo que sea de buena fe, pero también tengo mis dudas. Porque eso de que yo voy a morir por la patria, que yo voy en la primera línea de combate, que esto ya le mandé a decir, oye, vale, no te arriesgues, que tú eres un tipo muy valioso. Porque son unos discursos. Porque además el propio antiimperialismo del gobierno es oportunista. ¿Qué es lo que ellos están diciendo hasta la semana pasada? ¿Qué le dijeron a Estados Unidos? Les vendemos todo el petróleo que ustedes quieran, contando los pagues y tal. Bueno, y la propia carta que Maduro le dice. A su excelencia, don Donald Trump. O sea, eso es oportunismo. Entonces uno tiene que defender, porque lo otro, te digo, es que tampoco el gobierno hace ningún gesto real que convoque al país, digamos, a un entendimiento precisamente para confrontar cualquier amenaza interna o externa. Fíjate, cuando tú dices que lo que está en el trasfondo es el resultado del 28 de julio, el desconocimiento de un resultado electoral, significa entonces que este argumento norteamericano de que se está atacando al narcotráfico con este despliegue naval en el Mar Caribe es una cobertura, pero que en el fondo lo que se pretende es cambiar el régimen político en Venezuela. Mire, yo creo que los Estados Unidos han buscado, y por eso es que la situación es de verdad, llama la atención, un hecho, vamos a decir así, que le dé irreversibilidad a su actuación. Porque en el mundo de hoy hay como tres elementos, algunos de los cuales ya Estados Unidos se lo había aplicado al régimen venezolano, acuérdate de las sanciones por violaciones de derechos humanos, por otra cosa, porque hay como tres cosas que van a veces pegadas, que son la violación de los derechos humanos, el terrorismo y el narcotráfico. Correcto. Pero en esa escala, lo único realmente, vamos a decir, irreversible es la condición de narcotraficante. Porque ¿cómo hacen? Yo no sé, ojalá que busquen una solución pacífica, negociada, que es porque un abogado. Pero ¿cómo se van a sentar con el jefe del cártel de los Soles que tiene, de paso, una recompensa puesta por ellos mismos? En cambio, fíjate tú, por ejemplo, en materia de derechos humanos, Estados Unidos
certifica y desertifica, cosa que no le correspondía a ellos, por cierto, es una cosa que debía estar en manos de los organismos multilaterales. Pero hoy un hecho ahorita que la gente no lo percibe. La gente esta que llegó en Siria, que desplazó a Hafez Assad, bueno, el Estado Islámico, los grupos terroristas peores, eran peor que el que estaba ahí. Y fíjate tú, ya fue a los Estados Unidos un discurso, Estados Unidos le retiró la sanción y todo aquello. Ahora, es muy difícil, y en eso, por cierto, los cubanos, que son evidentemente unos aliados de este régimen, se cuidan mucho de eso, porque a partir del caso Ochoa, Sí, el famoso General proceso, Ochoa. sí, y de todo Arnaldo Ochoa. claro, Arnaldo Ochoa y todo lo que fue ese proceso y los morochos de la guardia. Correcto. Y todo aquello, bueno, ellos saben lo que es el narcotráfico, que es un tema demasiado pesado, un tema, pues te digo, un tema, y por eso mismo ellos buscan, tú sabes, un poco, porque a mí me dan ganas Tanto que fue fusilado el general bueno, Ochoa. sí, y algunos dicen que hubo una tramoya, porque eso es una cosa autorizada por el propio Fidel. Digan, pero bueno, en todo caso se quitó un tipo que venía ese héroe de Angola y había una batalla famosa, la batalla de Cuto Canavale, que fue la batalla donde ellos derrotaron a los tipos de Rhodesia y de Sudáfrica, que bueno, el tipo venía cargado de todos los honores y de todo el mundo, y dice que comenzó a rivalizar con Fidel. Y además empezó a simpatizar con la perestroika, porque ese es el momento que se está produciendo la caída del muro de Berlín, el discurso de Gorbachov. Pero el tema del narcotráfico es un tema demasiado grueso. Es un tema, por eso te digo, que casi hace irreversible una determinada situación. Ahora, ¿qué debe buscar? En vez de mandarle esa carta empalagosa a Trump, ¿por qué no sueltan los presos políticos? ¿Por qué no buscan un diálogo real con la oposición venezolana? Porque son a Dios rogando y con el mazo dando, como lo dice nuestro amigo esta noche, siempre en su programa, en su reality show de todos los días. ¿Y eso saciaría las intenciones norteamericanas? Te pregunto. Por lo menos colocaría a Venezuela en un bloque que pudiera en un momento tener mucho más peso para negociar con los Estados Unidos, para confrontarse con los Estados Unidos. Aún en este caso de que se ha planteado a Maduro y compañía como jefe de una banda narcotraficante. Bueno, uno no es capaz. Porque si ese tema es irreversible. Sí, es lo que te digo, uno no es capaz de descifrar todo eso. Sí. La política exterior de Estados Unidos está llena de cinismo y de oportunismo, y así ha sido eternamente. Cuando tú te lees un clásico, que me hacía llorar a mí cuando muchacho, después lo que me daban ganas de reír, pero muy bien escrito, que son Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, tú ves lo que ha sido desde que Teodoro Roosevelt formuló lo que llaman el colorario Roosevelt de la doctrina tradicional de Estados Unidos, que proclamó Mare Nostrum, o sea, el Caribe es nuestro mar, donde vaya una inversión de Estados Unidos, va a Estados Unidos, y eso le permitió, bueno, todo lo que hicieron los Estados Unidos en Centroamérica con los Unity Freight. América para los americanos. América para los americanos, pero ya América no para los americanos, para los norteamericanos. Así es, exactamente. Entonces la política de Estados Unidos ha estado llena siempre de equivocaciones en relación. Quizás yo digo que hubo dos momentos luminosos. La política del otro Roosevelt, cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial, él proclamó la política del buen vecino y comenzó una política de colaboración y de ayuda americana, y lo que intentó hacer, que se quedó a medio camino, Kennedy. Luego, el progreso, la Alianza para el Progreso, porque estaba muy bien. Además, un poco revirtiendo, porque ¿qué hizo Estados Unidos en la década de los 50? Bueno, apuntalar todas las dictaduras militares en nombre de la contención del comunismo. Entonces, fíjate tú la reformulación de lo que significaba la Alianza para el Progreso. Sí. Era todo lo contrario. Era llevar mejoría a estos pueblos para que el comunismo no avanzara, porque el comunismo no consiguiera el terreno fértil, digamos, en la insatisfacción, en la problematización de todos estos países. Esas dos pequeñas oportunidades, unas más largas que otras, bueno, es la única vez que yo he dicho que Estados Unidos ha tenido una política correcta hacia el continente. De resto, ¿qué ha sido? Bueno, el fatalismo hemisférico. Es decir, nosotros estamos bajo la onda de ellos, nosotros somos el patio trasero, ellos tienen derecho a hacer aquí lo que ellos les venga en gana, ¿no? Ok. Dentro de unos instantes vamos a estar hablando un poquito del futuro, en el sentido de cómo ves tú, cómo vislumbras tú una solución a esta situación tan compleja que estamos viviendo. Hay que buscar varias bolas, la de cristal y otras. Pero fíjate, antes de entrarle a ese tema que es dificilísimo, me gustaría que tú analizaras el decreto del gobierno declarando la conmoción exterior, que es una variable, es una variante del estado de excepción. ¿Cómo lo ves tú? No solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista político en el momento venezolano de hoy. Hoy, día de Navidad, por cierto, día de inicio de la Navidad. Es que te repito, Mario, yo creo que el gobierno, si tuviera sinceridad en defender a Venezuela, ha debido convocar un gran entendimiento nacional. Ese consejo
del Estado por la soberanía y Es que la casi paz. son los mismos. Eso es como los milicianos. Que los milicianos son los comités del PSV. O sea, ellos no salen de ese mismo círculo. Porque en el fondo, además, cualquiera lo percibe a simple vista. Ellos lo que quieren es aferrarse al poder y entronizarse en el poder. Para eso no necesita ningún analista sesudo. Eso se ve a la legua. Si ellos quisieran otra cosa, fíjate cómo empieza todo este show en función continuada que vivimos viviendo los venezolanos y que, en cierta forma, yo digo, Trump, si lo que está desarrollando hacia Venezuela es una guerra psicológica, nos está volviendo loco a todos. ¿No, verdad? Sí. Porque un día dice Grenell una cosa y quiere negociar, el otro día dice que Caballo. Marco Rubio dice una guerra psicológica, pero te repito, porque los venezolanos estamos en el medio de eso. Entonces, que si viene, que si no viene, que se va a arreglar, que si no. Y los buques ahí. Y los buques ahí. Y cada vez más buques, además. Y más marín. Y más despliegue militar. Ahora, fíjate tú, el presidente comienza por leer la famosa proclama de Cipriano Costa. La prueba excelente del extranjero a dar el suelo sagrado de la patria. Pero no hizo lo que hizo Cipriano Castro. Cipriano Castro fue ahí, le abrió la puerta al Mocho Hernández, que lo tenía preso, pues se había alzado contra él, y le abrió la puerta a todos los detenidos políticos, y llamó a la unidad del país. Hasta el doctor José Gregorio Hernández fue a enrolarse como voluntario para defender a Venezuela. Ahora, ¿qué hace esta gente? Continúa la represión, más presos políticos, más brutalidad, más restricción de las libertades públicas. Entonces tú no entiendes, Mario. Es una cosa, porque en el fondo, te repito, la idea es quedarse en el poder para siempre. Y eso, lo han dicho, yo lo han dicho. No, bueno, ni por las buenas ni por las malas. Así es. No hay nada que yo siempre utilizo sus propios argumentos. Yo razono, mira, yo conozco como pensamientos complejos de los hegelianos y los marxistas y los positivistas, pero yo creo que el sentido común es lo más, porque te dan la cara. Yo siempre utilizo sus propios argumentos. Ellos han dicho que no se van ni por la buena ni por la mala. Entonces también eso crea, imagínate tú, un nudo gordiano. Porque y el que no está conmigo está contra mí. Dicen ellos también, decía Chávez. Sí, bueno, lo que decía Fidel, la revolución se defiende en bloque. Cualquier disidencia, cualquier crítica, eso es contrarrevolucionario. Tú estás del otro lado. Y la duda es traición, y la dicen duda, ahora. Sí, la duda es traición. Sí. Ok, vamos a continuar conversando con Rafael Simón Jiménez sobre este tema tan actual. Por cierto, debo recordar que con Rafael Simón hemos estado evaluando la posibilidad de hacer una sección con más o menos cierta frecuencia, por lo menos un par de veces al mes, de modo que podamos analizar con sentido histórico y también, por supuesto, enlazando con la realidad actual, hechos históricos que bueno, que... Tú sabes, Mario, te quiero contar una anécdota a propósito de eso, ¿no? Dale. Porque tú sabes que no solamente, bueno, lo más notorio es el cobro de las deudas por los cañoneras y la planta insolente del extranjero, pero en 1914, cuando va a estallar la Primera Guerra Mundial, que está Teodoro Roosevelt, empieza Estados Unidos a presionar, cuando Estados Unidos entra en el 17, en la Guerra Mundial, empieza a presionar a los países latinoamericanos. La Primera Guerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. A presionar a los países latinoamericanos para que rompan y le declaren la guerra, cosa que era un simbolismo, pero que le declaran. El general Gómez, que estaba en ese momento en el poder, todo el mundo decía que era pro-alemán, pro-germánico. Incluso dicen que él tenía una foto en su despacho del Kaiser alemán, del Kaiser Guillermo, y que él se vestía, parte de su vestimenta. Nosotros hemos montado un caballo, una foto histórica de montado un caballo, era una copia de... Entonces él tenía simpatías germanófilas, como decía en ese momento. Y comenzó Estados Unidos a presionarlo y a presionarlo. Y él se hacía loco, incluso le dijo al embajador americano, en el pleito de los burros no se meten los pollinos, diciendo que eso. Entonces, Teodoro Roosevelt en un momento determinado tuvo la intención de sacarlo del poder. ¿Así? Y le consultó, eso está escrito, eso no es una invención, eso está escrito en documento, le consulta al secretario de guerra, como se vuelve a llamar ahora, cómo sería una invasión en Venezuela. Esos son documentos desclasificados. Claro, no, están en el libro ya, eso hace siglo y medio. Entonces, el informe que le presenta al secretario de guerra es una cosa para reírse. Dice, bueno, el ejército venezolano, la marina son 3 goletas que no tienen ninguna cuestión. El ejército es un ejército de 7.000 personas desorganizado, que no es profesional. Lo peligroso de Venezuela son las epidemias, el paludismo y eso. Pueden matar más soldados que la propia fuerza. Pero te lo digo, porque frente a un despliegue y la superioridad militar de Estados Unidos, bueno, muy pocos países del mundo le pueden ofrecer ninguna resistencia, porque además la guerra hoy en día es guerra tecnológica, ¿no? Sí. No es la guerra de esa de... Y lo otro, mira, Mario, esto lo vivimos tú y yo, sí lo vivimos directamente. Porque la otra amenaza es que la lucha armada. Sí. Mire, hermano, usted y yo vivimos a corta edad, porque éramos unos muchachos, lo que fue la lucha armada en la guerrilla. ¿No? Para eso se necesitan varias cosas. En primer lugar, una profunda convicción
Y que la vida en aquel momento. Y de sacrificio, hermano. Así es. Porque el comunismo, que está tan desprestigiado, tú lo viviste como lo viví yo. Tú lo viviste de tu padre y yo lo viví de mi tío Trino. Los comunistas, hermano, eran ascetas. Una gente que nunca se dejaba tentar por el dinero. Eran casi, en la historia de los primeros cristianos, eran como los votos de pobreza. Mi tío Trino, por ejemplo, era médico, era psiquiatra, y toda la vida en su mismo carrito. Hacían profesión de fe de la pobreza. Ahora, esa gente, fíjate tú, gente incluso que no estuvo a favor de la lucha armada, seguramente tu papá, Pedro Ortega Díaz, Jesús Farías, la élite, sin embargo, acataron. Y se metieron en todo y pagaron las consecuencias, porque había una convicción ideológica. Y después, por supuesto, para una lucha armada se necesita lo mismo que se necesitó en la resistencia de Pérez Jiménez: concha, logística, correaje. Bueno, pues te digo, yo conocí eso al dedillo, porque además mi papá, que era senador de la Acción Democrática, había sido fundador del Partido Comunista en los años 30, pues se involucró también. En mi casa estuvo escondido. Escucharon alguna gente. Pedro Medina Silva, alguna gente, jefe de la FARC. Así es, de la FARC. El teniente Gonzalo Abreu Molina, que todavía creo que está vivo por allí, varios. Y mi papá fue el último, el último que lleva a Argimiro Gabaldón antes que lo maten, porque había estado preso con él cuando Pérez Jiménez en la cárcel de Gonal. Lleva a Argelia Laya al frente, sacó a Héctor Rodríguez Arma, que lo mataron después, lo sacó, que iba a hacer un curso en Vietnam. Yo conocí eso, pero te lo digo, porque para una lucha armada se requiere eso. En primer lugar, mucho valor, mucha convicción. Y yo no sé si una gente está tan cómoda, que ha disfrutado tanto el poder, que ha hecho tantas demostraciones de hedonismo y eso, estará en capacidad de eso. Yo particularmente lo pongo en duda, a lo mejor me equivoco, ¿no? Habría que ver eso sobre el terreno, sobre la realidad. Está muy bien. Bueno, estamos conversando con Rafael Simón Jiménez. Hay muchos comentarios, preguntas, inquietudes que nos llegan a través de Instagram, @Mario Villegas, y por supuesto que los voy a leer. Pero no te me vas a escapar de la pregunta que te hice. ¿Qué piensas de este decreto? ¿Te parece que tiene alguna utilidad práctica? Yo creo que es una formalidad. Creo que el presidente está obligado. Si nosotros tenemos la otra modalidad de suspensión de garantías o de estado de excepción, el estado de emergencia económica. Eso lo tenemos declarado hace muchos años. Y se ratifica cada 2 meses. Y la emergencia económica estamos todos los días más en emergencia y más deteriorado. Yo creo que eso es un saludo a la bandera, una cuestión formal que a lo mejor desde el punto de vista formal tenía que hacerlo, pero no creo que tenga ninguna utilidad práctica, porque además, restricción de las garantías constitucionales, pero ¿qué más restricción de las garantías constitucionales que la que estamos viviendo hoy en día? Sin decreto. Sin decreto. Entonces, son cosas, mira, eso es, como decían, tú sabes que del peronismo, decían los peronistas, era tragicómico, porque era trágico adentro y cómico fuera, ¿no? Porque es una cosa que si no fuera de verdad una tragedia que estamos viviendo, lo que da es ganas de reír la mayoría de esas cosas. Sobre todo para uno que ha vivido tanto y que ha visto tanto. Así es. Bueno, amigo, Rafael Simón Jiménez, nuestro invitado del día de hoy, historiador, abogado, dirigente político. Voy a leer algunos de los comentarios antes de que vayamos a la pausa para escuchar un avance del noticiero. Dice @Marticala3, excelente entrevistado, ciertamente. Y ojalá que lo podamos tener más a menudo, digo yo. @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Como tú sabes, este mensaje lo recibo todos los días de la misma persona y lo así. Leo y suscribo. Y debe ser así, debe ser así. Yo lo suscribo plenamente. Así es. Dice Laura Mendoza 740. Hola, buenas tardes, Mario. Saludos al invitado. Mario, me hiciste la tarde con ese chiste de que hoy empieza la Navidad y sin plata. Bueno, el chiste se lo debemos a Maduro, a mí. Anoche me mandaron una cosa parecida, que es una persona que dice, el chiste dice: anoche soñé que no tenía ni un centavo y hoy se me cumplió el sueño. Oye, está buenísimo. Así a mí se me cumple todos los días. Dice que no calle el cantor 73. Saludos, amigo Mario y paisano Rafael Simón. Yo en lo personal no quiero guerra para mi país, pero tampoco se puede vivir en la desidia y en el ocaso de que tenemos los trabajadores venezolanos. Sí, vale, es una cosa terrible, terrible. Es que el salario prácticamente ha desaparecido. Y ahorita, mira, lo que estamos viviendo ahorita es el desquiciamiento económico, porque hay 3 tipos de cambio, incluso de alguna manera incentivados por el propio gobierno. Tenemos el dólar oficial BCB, tenemos el euro oficial BCB, pero ahora a través de una cosa que llaman USDT, que tiene que ver con Binance y que el Banco Central lo ha autorizado, tenemos un dólar disparado por encima de 300. Esa es la realidad.
¿Y cómo paras tú eso? Fíjate tú, acabaron con los portales estos del Dollar Today. Que supuestamente eran los que motivan. Es una realidad, hermano. Eso es como hacían en la Unión Soviética en los países comunistas, que no publicaban, por ejemplo, las cifras de mortalidad infantil para decir que nadie se moría, ningún muchacho se moría. Bueno, si tú quieres hacerlo así, lo puedes hacer así, ¿no? Ok, vamos ahora sí, queridos amigos, a la pausa. Vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Escucharemos también compromisos publicitarios de la estación y al regreso continuamos en esta grata conversación con Rafael Simón Jiménez y continuaremos, por supuesto, leyendo los mensajes que nos llegan a través de @Mario Villegas. No se vayan. Rafael Simón, aquí seguimos en las redes, entre tanto. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando políticamente y profesionalmente? Bueno, chicos, ¿Tú estás en el IFEDEC todavía? Sí, claro, no, y en Unión y Progreso, ¿no? ¿Sigues en la dirección de Unión y Progreso? Sí, cómo no, compartiendo tareas con Eduardo Fernández. Sí. ¿Cómo está Eduardo Fernández de salud? Bastante bien, chicos. Hoy estuvimos juntos, él me acompañó en la conferencia esta que tenía en la sede de Acción Democrática, ¿no? Nosotros somos un movimiento modesto, no nos metemos, digamos, embustes a nosotros mismos, pero somos un movimiento de opinión que tiene mucho respeto y sobre todo que está muy centrado. Nosotros hemos tratado, digamos, de eso. Primero, una conducta impecable desde el punto de vista de la vía democrática, de la vía pacífica, de la vía electoral. En eso no tenemos, nunca hemos tenido, no es que no tenemos ahora, porque ellos no que han corrido culebreados, dijeran mi pueblo. Sí. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que la solución venezolana tiene que ser pacífica, negociada, electoral, constitucional, todas esas cosas. En segundo lugar, una preocupación muy grande por lo que yo te decía, Mario, porque hay un desfase en la agenda. No es nuevo, eso viene desde hace mucho tiempo, eso tuvo que ver bastante con la caída de la Cuarta República, el desfase entre la agenda de los políticos y la agenda de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo sintonizar, cómo hacer que la política vuelva a ser vocación de servicio, servicio al prójimo, cómo llegar a los espacios donde la gente sufre cotidianamente y cómo llevar un mensaje de esperanza? Sí. Y lo tercero, Mario, es que hay que revalorizar éticamente la política también, porque la política está en un charquero. Cuando tú te pones a ver, no solamente lo del gobierno, pero, bueno, eso sí. Yo siempre digo, por eso te digo, yo siempre utilizo los argumentos. Si tú sumas lo que dice Tarek William Saab, que se han robado solamente en PDVSA, porque él dice que ha desmantelado no sé cuántas mafias. Bueno, chicos, ahí está el país, o sea, se han robado el país. Dicho por ellos mismos, no lo está diciendo Rafael Simón Jiménez, lo está diciendo Tarek William Saab, que yo no sé qué méritos que acumula con eso, pero lo dice él mismo, ¿no? Y por otro lado, la vergüenza también de una oposición que también ha sido depredadora y que se ha podido coger todo lo que se ha podido coger y que vive. Yo esta mañana lo decía, bueno, tú lo viviste con tu papá en Puerto Ayacucho. Sí. Pero mi papá vivió 4 años en el exilio. Mi papá era abogado y tuvo que trabajar de botiquinero. Yo le decía esta mañana, mi papá no tuvo la oportunidad de vivir en la calle de Alcalá ni en el Parque Retiro. Y pagar 10.000 euros mensuales por alquiler. Por alquiler, imagínate todo eso. Ese tipo de exilio. Así que me manden a mí el exilio perpetuo. Así es. Y esa confluencia de gente proveniente del socialcristianismo y gente proveniente del socialismo, ¿cómo funciona allí en Unión y Progreso? Tú sabes que después de la caída del muro de Berlín y se vinieron abajo las ideologías, yo busqué, chicos, mantener lo que yo llamo incólume los principios y los valores. ¿Cuáles son los principios y valores que me llevaron a mí a la política? Sobre todo la justicia. Es un valor para mí muy grande, porque es... Disculpa que ahora vamos a escuchar a Alex Márquez. Después continuamos. Notirrumos informa durante la mañana de hoy, miércoles 1 de octubre, se registró otro sismo de 3.8 de magnitud a 43 kilómetros al suroeste de la ciudad de Carolina. Notirrumos informa, el Papa León XIV pidió que no dejarse llevar por sentimientos de rabia o deseo de venganza y ser instrumentos de reconciliación en un mundo azotado por la destrucción. Esto durante la audiencia general celebrada hoy miércoles en la plaza de San Pedro ante miles de personas. No llega el agua ni por milagro al sector del Cardón, Vuelta de Caracol en Gramovén, Katia. Hidrocapital lo sabe, pero no hace nada por esos vecinos de Katia. Informó Notirrumbos. Los 27 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo
670 AM, 75 años. Mira, Mario, ¿cómo tuvo la entrevista con Blanca Baña? Yo tengo esa curiosidad. Después te lo comento. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Pele por lápiz y papel porque le voy a dar el número telefónico del doctor Argenis Portillo, médico geriatra. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Ese número es muy importante porque se trata de un profesional de la geriatría que tiene un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores, aparte, por supuesto, de su calidad profesional y humana. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, también en San Bernardino, en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, y ofrece también consultas domiciliarias en aquellos casos en que el paciente así lo requiera. 0414-309-0806. Argenis Portillo, lo recomiendo ampliamente. Bueno, y seguimos conversando con Rafael Simón Jiménez. Varias preguntas. Bueno, tú ibas a completar una idea que estabas expresando en el momento de la pausa para la señal abierta de Radio Rumbo acerca de la pregunta que yo te hacía. Sí, esta sí. confluencia de factores que provienen del socialcristianismo y del socialismo en un solo partido, en Unión y Progreso. Sí, fíjate tú, yo te decía que después de la caída del muro de Berlín, además, lo que significó para mí también muy joven, a los 17 años, la ruptura del MAS, ¿no? Así es. Que fue, bueno, desde el punto de vista del pensamiento y de la crítica. Pues una vez le dije yo a Teodoro Peco una cosa que le impresionó. Yo le dije, mira, Teodoro, tú más que un pensamiento, nos legaste una manera de pensar. ¿Qué es lo que tú derivas del pensamiento de Pekov? Irreverencia, sentido crítico, desdogmatización, heterodoxia, es decir, recibir todo a beneficio de inventario, zafarse del catecismo o de los dogmas. Entonces, eso me dio a mí, muy joven, bueno, vale, me abrió el mundo, ¿no? Yo siempre admiro la capacidad que tuvieron mayores, como Pompeyo, como Eloy Torres, como Argelia, como Carlos Arturo Pardo, que tenían 30 años siendo comunistas y lograron fácilmente cambiarse el cassette. Eso no es fácil. Eso no es fácil para una gente que se había creado además en la ortodoxia comunista, en la disciplina comunista. Pero eso para mí fue de verdad una cosa que me abrió al mundo. Y yo tuve de formación familiar, bueno, sobre todo eso de la justicia, porque es que mi papá fue de verdad un justiciero, un hombre que siendo abogado laboral se dedicó a construir sindicatos. Toda su vida fue una cosa de devoción. Y eso lo aprendí yo en mi casa. Eso no me lo enseñó nadie en ninguna escuela política. Entonces yo, por la justicia social, por la inclusión, por el compromiso con los más pobres, por la visión ética de la política, por todas esas cosas, fueron mis principios y siguen siéndolo. Ahora, he tratado de llenarlos de nuevos contenidos frente a la crisis de las ideologías. Y yo descubrí una cosa, Mario, que la doctrina social de la Iglesia, la doctrina primigenia de la Iglesia, tiene respuestas a casi todos esos problemas. Porque cuando tú te pones a ver la Rerum Novarum, la primera encíclica de León XIII, ¿qué es lo que tiene allí? Bueno, frente a la amenaza comunista, porque es una cosa que lanza llamando a los católicos a reaccionar. Pero ¿cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son los enunciados? Justicia, subsidiariedad del Estado, compromiso con los más pobres. Es decir, una serie de cosas que son las mismas en las que yo creí vistas de otra perspectiva. Sí. Lo que pasa es que la Iglesia, sobre todo porque la Iglesia Católica tiene una condición que no la tiene ninguna otra religión, que es la condición de espiritualidad y temporalidad, porque es un Estado, es el Vaticano, sí. Y es un Estado que se creó incluso en medio de concesiones a Mussolini. O sea, todas esas cosas, además la Iglesia ha estado cargada de todos los errores del mundo, pues la Inquisición, las cruzadas, todo lo que tú quieras, las purgas. Ahora, ¿qué pasó contemporáneamente? Que la Iglesia quedó atrapada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en la confrontación este y oeste, donde por lógica tenía que actuar a favor del bloque occidental. Entonces, eso obligó a muchos socialcristianos, bueno, a volverse, vamos a decirlo así, de derecha o reaccionarios. Pero cuando tú te pones a ver, yo hoy en día tengo la convicción de que no se puede ser socialcristiano, cuando digo socialcristiano digo copellano, digo socialcristiano, no se puede ser de derecha. Porque lo primero que te manda, incluso, y a mí me hizo muy bien todas las lecturas que yo hice
de los mensajes y de las encíclicas del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco lo que hizo fue rescatar a una iglesia que estaba adormecida y muchas veces hasta corrompida, bueno, y ayornarla. Cada vez que criticaban al Papa Francisco, que decían que era comunista, que decían que era peronista, él pelaba por las Santas Escrituras. Porque ¿a qué vino Cristo al mundo? A redimir a los más pobres. El compromiso, todo el mensaje de la iglesia es un compromiso con los más pobres. Pero como el Vaticano es un Estado, y arrastra a la iglesia, por supuesto, el Papa es sumo pontífice de la iglesia y jefe de Estado del Vaticano. Entonces ahí quedó, en todo ese periodo de la Guerra Fría, bueno, los movimientos social cristianos, demócratas cristianos en el mundo quedaron, bueno, a la derecha, porque había que combatir al socialismo, el comunismo, en todas esas cosas. Como ese fenómeno pasó, yo hoy en día me siento absolutamente interpretado en esa doctrina social de la iglesia. Tú sabes que tenemos una cosa que va a llamar la atención. Yo no sé si tú has visto los podcasts que está publicando Pedro Pablo Fernández. Sí, cómo no, sobre Muy el tema bueno. de género. Claro, pero ahora muy en la cosa económica y muy en defensa del capitalismo y del neocapitalismo, ¿no? Entonces, tenemos un programa que lo vamos a sacar pronto a través de las redes, que se llama Diálogo de Converso. Porque él dice, ese es un libro que escribieron Raúl Ampuero y Rojas, que eran dos chilenos que fueron al exilio, que habían sido comunistas y que todos, Ampuero incluso fue canciller en uno de los mandatos ni siquiera de la coalición, ni siquiera de la izquierda, sino de la derecha, creo que con Piñera. Entonces, él dice que nosotros podemos hacer un diálogo de converso. De hecho, hicimos una introducción muy buena, pero tenemos que hacer para poder llenar una serie de podcasts. Pues. Entonces, él dice que yo evolucioné desde la izquierda al centro y desde el marxismo, bueno, al socialcristianismo o a la doctrina social de la iglesia. Pero cuando tú dices socialcristianismo, piensas que te metiste a Copellano, ¿no? Sí. Es lo que la gente enseguida en su esquema mental piensa, ¿no? Y que él, que se creó en la doctrina social de la iglesia y que fue un cristiano y toda aquella cosa, entonces ha evolucionado a la derecha, ¿no? ¿A la derecha o a la...? No, a la derecha, porque él es defensor de lo que llaman ultracapitalismo. Sí. Así que no tiene nada que ver con porque una de las cosas que plantea la Iglesia Católica es lo que llaman la subsidiariedad del Estado, que se tradujo en lo que llaman la economía social y después le pusieron el segundo apellido ecológica de mercado, que es una cosa sencillita, Mario. Lo que pasa, yo siempre me recuerdo de mi querido amigo Américo Martín. Lo que pasa es que hay cosas que uno las aprende demasiado tarde y ya no le sirven para poco. Américo Martín cerraba todos sus artículos con una frasecita que decía: si la juventud supiera, si la vejez pudiera. Uno la mayoría de las veces cuando llega a esa conclusión de que todo está en el centro, hermano. Sí. ¿Cuál es el enunciado fundamental de la economía social de mercado? Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Entonces eso te da una ecuación que sobre la realidad tú la administras. Está bien, si el mercado es capaz de incluir, y es capaz, cosa que yo dudo por lo que han sido las grandes crisis del capitalismo y por lo que es la cotidianidad de eso, como el ejemplo de la Argentina de Milei, o incluso el propio, que está ahorita efervescente, del Salvador de Bukele. Yo eso lo dudo mucho, porque son muchísimos experimentos. La gente cree, por ejemplo, que Milei es la primera vez que se introduce en la Argentina ese tipo. Mira, yo vi en esto de una serie que te la recomiendo bien buena, que se llama Menem, que es Carlos Menem, que fue el primero que siendo peronista viró a la derecha y bueno, hizo las privatizaciones y todo. Bueno, y eso se vino abajo. Después vino de la Rúa, que tuvo que salir corriendo de un helicóptero arriba. Después vino Macri. Todos con eso, y toditos han terminado en el fracaso, hermano. Porque tú tienes que administrar el crecimiento económico, el desarrollo de la fuerza productiva, la economía privada, tienes que administrar con sentido social. Y más en Venezuela, donde el Estado es nada más y nada menos que el administrador de la renta petrolera. Es decir, que le vas a negar tú que esa renta petrolera sea redistribuida para garantizar, por ejemplo, igualdad de oportunidades, que es el concepto hoy real. Es decir, que todos partamos del mismo punto, que el que tiene parte de su poder y que el Estado ayude a los demás para poder, sobre todo a través de la educación, para poder entonces reintegrarse y poder desarrollarse en la vida. Ok, tenemos mensajes que leeré un poquito más adelante, pero quisiera entrar de una vez, Rafael Simón, al tema que te decía que quería abordar, el tema del futuro. ¿Cómo salimos de este embrollo? Por ejemplo, si tú has dicho, dijiste que el tema de las acusaciones de narcotráfico sobre Maduro y el resto del gobierno son irreversibles desde el punto de vista de lo que es el Estado norteamericano. Oye, yo creo que cualquier ¿verdad? Estado, es okay. Como que tú te vayas si eso a es así, claro. Si eso es así, ¿cómo salimos de este embrollo? ¿Cómo se puede vislumbrar una salida que permita, digamos, que haya una negociación, si es que la salida es negociada, a esta crisis para evitar el costo que puede significar
una invasión, una O confrontación. ir a peor, sí, ir a peor, porque la gente siempre Ajá. pensamos, nosotros desde los años 80 venimos pensando que no hay nada peor. Ajá. Salimos del no puede haber nada peor que Lucinchi. Y vino Calderón, no puede haber nada peor que Carlos Andrés, no puede haber nada peor que Calderón. Después dijimos, no puede haber nada peor que Chávez y vino Maduro. Así Es es. decir, no, nosotros tenemos que tratar, chicos, de a partir de que se haga en Venezuela una transición que necesariamente se tendrá que hacer en un momento, bueno, construir un país sobre nuevas bases. Claro, pero antes de eso, ¿cómo llegamos a eso, a la Claro. transición con este Estado? Tiene que aflojarse de parte y parte. Yo creo que no hay otra solución. ¿Cómo afloja Estados Unidos si tú dices que esto es irreversible? ¿Cómo Yo afloja creo que sí. Trump? Mira, yo tengo la sensación de que Estados Unidos está buscando con Venezuela, como lo ha buscado en todos sitios, su menor costo desde todo punto de vista. Militar, de vida, de plata y eso. Y yo creo que hay un canal de comunicación con el gobierno. Yo lo creo. Grenell, que es la Quizás persona- Grenell, hay un canal ahí. Entonces corresponde al gobierno. Por ejemplo, se ha hablado mucho y la gente entonces se pone, buen llamado el que acaba de hacer el Papa, por cierto, a dejar los odios atrás, porque aquí, por ejemplo, una de las cosas que se ha planteado por ahí, por el correo de las brujas, como decían antes, es la posibilidad de unas nuevas elecciones presidenciales. Sí, cómo no, Con eso garantía, está- una cosa que sí. está en el ambiente. Lo plantearon en su momento Gustavo Petro Claro. y Lula. Claro, entonces, ¿cómo Después del 28 de reconstruir, julio. cómo reconstruir una Venezuela? Porque para salir de este embrollo, mira que nos hemos deteriorado. Ha habido, de verdad, eso que llaman pomposamente un daño antropológico, pero es que nos ha cambiado la conducta al venezolano, porque el sufrimiento, porque el padecimiento, porque lo que hemos vivido en estos años ha sido una cosa que no conocíamos en la historia venezolana, creo yo que desde la Guerra Federal, por lo menos. Entonces, nosotros tenemos que hacer, o por lo menos procurar que se haga, porque las cosas nunca son, uno no tiene ni Como la uno las varita desea. mágica ni como uno las desea, pero procurar de que se haga una transición donde inclusiva. Y una transición inclusiva tiene, por cierto, que yo en eso, mira, yo creo que no hay nadie que tenga más pensamiento en las antípodas que María Corina conmigo, o yo con María Corina, para no darme la de más importante, ¿no? Pero María Corina es un actor principal para cualquier cosa que se vaya a hacer, gústele a uno o no le guste. Ignorar eso es una estupidez, sencillamente. Eso no es no hacer política. Entonces tú no te vas a entender. ¿Con quién va a negociar el gobierno? Va a negociar con eso que llaman los alacranes. Eso es, Aquí planteó- eso es como decíamos nosotros en aquellos tiempos, es un yo con yo. Así, aquí lo plantearon, por cierto, aquí en esta silla, el rector de la Universidad Central de Venezuela, Claro. acogiendo una propuesta del rector de la Universidad Católica. Sí, yo lo vi todo. En el sentido de que, bueno, de que se sienten a negociar Maduro y María Corina, Claro. bien sea directamente o bien sea a través de, Sí, claro. de emisarios. Eso es imaginable al día de hoy. Mira, yo creo que es imaginable, no pareciera imaginable, pero mira, cosas que se han visto en el mundo, porque la gente dice, no, ¿y cómo nos vamos a sentar? Bueno, chicos, dígame las negociaciones de paz En Vietnam. en Vietnam. Sí. Estaba En París. Le Duc y Kissinger hablando y bombardeando a los Estados Unidos diariamente a Vietnam. Es decir, siempre, bueno, el mismo proceso que ha sido todo choreto y ha ido y venido, el proceso colombiano. Pero ¿con quién vas a negociar tú? Ah, no, con los bandidos, pero si con eso que tienes que negociar, ¿cómo vas a hacer? Si son realidades, la política al final, chicos, tiene un contenido de realismo que le da en la cara a todos los prejuicios, a todos los convencionalismos, a todas las ideologías, todo, porque es la realidad. La que- Estados Unidos, si eso llegara a plantearse como una posibilidad cierta, que se sentaran, digamos, las fuerzas representativas de los factores más importantes de la sociedad venezolana y encontraran una propuesta de transición política para Venezuela, ¿eso lo aceptaría Estados Unidos después de que ha acusado al gobierno Bueno, habría de que verlo. narcotráfico, que tú dices que es irreversible? Si Porque el dice- tema es complicado, Ahora, ¿no? es complicado, pero si Grenell dice que está conversando con ellos, está conversando con el cártel, porque ellos mismos lo han pero calificado. es así, Entonces, así. eso te dice que puede haber comunicación incluso en situaciones extremas. El propio Grenell, te repito, yo siempre me remito a terceros para no, Sí. y como decía el portugués, a mí no me complique, a mí no me, no, pero es una cosa de sentido común, de lógica, ¿no? Yo creo que siempre, mira, en las situaciones más serias, por eso te digo, chicos, pero si hasta hace poco Estados Unidos consideraba a ISIS, al Estado Islámico, todo esto que tomaron el poder de Siria como los enemigos más grandes, Sí. tenían recompensa también por terrorismo. Y ahora los tiene abrazados y ahora los tiene en su pleno. Todas las cosas veré de Sancho que harán falar las piedras, como dice Quijote, ¿no? Así. Vamos a leer más mensajes. Además, uno siempre, chicos, quiere que pase lo mejor, ¿no? Yo creo que Claro, esto es por como, supuesto.
hay cosas que uno lo ve como imposible, y pero uno desea tanto claro. que las cosas se resuelvan para bien de Venezuela. Bueno, que Así siempre deja abierta la ventana de la posibilidad, ¿no? Así es. Vamos a leer más mensajes. Dice Méndez Reinaldo 761. ¿Qué implicaciones tiene el cierre del gobierno de Estados Unidos con el despliegue militar en el Caribe? Dice León de ese sentido, la Venezuela real, la del día a día, estamos atravesando por una inflación sin freno en todos los órdenes, con la represión a la carta, aderezada con el ataque a la economía informal. Que no cae el cantor, dice, con un salario y beneficios conculcados por el patrón y pulverizados por la inflación. Méndez Reinaldo 761, Rafael Simón, con el decreto de conmoción externa, el gobierno podría restringir algunos derechos contemplados en la Constitución. Bueno, ya habías dicho que... Sí lo puede. Así es. Solo ¿Cuáles, que- por ejemplo? ¿Cuáles? Es que fíjate tú, por eso es que no hay peor cuña que la del mismo palo. Cuando se hizo la constituyente de 1999, venía el nuevo mundo, venía la ilusión, venía la cosa. Otro país distinto, vamos a dejar atrás la Cuarta República, llena de corrupción, llena de represión, llena de todo eso. Y se hizo una constitución perfecta, casi. Toda obra humana es perfectible y Sí. tiene defectos. Pero desde el punto de vista de los derechos humanos, mira, es impecable, es un ejemplo para el mundo, porque te protege hasta lo que llaman los derechos humanos intangibles, es decir, hasta lo que no están previstos en letra. Sí. Ahora, esa restricción de las garantías precisamente se conecta con el tema de los derechos humanos. Entonces, ahí mismo te dice, no puede restringirse el derecho a la vida, el derecho a la información, Así es. el derecho a la libre circulación. Es decir, es una limitación de algunas garantías, El derecho a la libre circulación también. yo creo. O sea, no lo tengo. No, ese no lo tengo. Yo Sí. creo que sí que se es a puede. la vida, a la libertad, hay como 3 o 4 cosas, pero bueno. La información Mario, estoy seguro y la vida, por uno de supuesto. esas cosas dan ganas de reír. Mira, ahorita acaban de agarrar preso en Barinas 5 personas. Una de ellas, el alcalde de Barinas, José Luis Machín, al que yo Sí, conozco, cómo no. porque fuimos compañeros de partido 40 años en el MAN. Por cierto, él siempre opuesto a mí, pero somos grandes amigos. Tipo absolutamente inofensivo. Una profesora, Isaura Villamizar, que es una mujer dedicada a los temas de la iglesia. O sea, Los trasladaron allá, claro, según denunció la esposa. claro, es lo que te digo, pero es una cosa. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo este gobierno puede estar buscando entendimiento, que vamos a unirnos, que la defensa de la patria? Por eso es que algunos amigos míos, como te digo, yo ese discursito me pega como un tufito feo, porque pues, mira, yo a Venezuela la quiero como el que más, no digo que la quiero más, pero la quiero como el que más, y yo no querría que ninguna de esas cosas pasara. Pero de ahí a salir con esos gestos, por eso te digo, copiando la proclama de Cipriano Castro. Tú mides casi 2 metros. 1,93. Y hay uniforme de la milicia como para tu tamaño, Rafael Simón. Bueno, yo vi una gente más voluminosa que que parece que Más voluminoso, pero no para arriba. eso es para para lo los que me pone. Yo creo que sí es para arriba. Vamos a continuar leyendo los mensajes. Ay, Dios mío. Un poquito de paciencia, amigo. Excelente el programa de hoy, dice Jenny Gra. Coach Elvis Tri dice, excelente invitado, quedan pocos así como él. Ana Lida Blanco dice, excelente personaje, ¿por qué no le dan el horario de Chugo? Ah, mira. Ay, Dios mío. Oye, Ya me van a poner a pelear a mí con Chugo, que están amigos míos de tantos años. N Pimentel 99, muy buena su entrevista con su hermano a Blanca Ibañez. ¿Algún comentario del invitado? Importante saber la historia política. ¿Tú no viste la entrevista? Después No, que la chico, veas. tengo una gran curiosidad. Bueno, la puedes ver, ¿oíste? A través de las redes de Vladimir. De Vladimir, ¿verdad? Sí, cómo no. Oye, Vladimir te va disfrutando mucho de los Andes, ¿vale? Sí, como no, estuvo en el Táchira. Sí, tú en el Táchira. Así Y un es. sitio que es paradisíaco, que es eso que llaman aguamiel, que estuvo allá. Ah, bueno, fíjate. Sí. Pestana 1222. Amigo, Dios te colme mucho y hasta la muerte. Mira, amigo, cómo está ficando Venezuela. Dios nos ayude a todos, no camino en el camino del bien. Amén. Es algo escrito así como medio en portugués y el apellido lo dice, Pestana. Ajá. Ajá, Amílcar Morú. Dice, buenas tardes, Mario, y al profesor Rafael Simón. Este invitado es un libro de historia de Venezuela. Me gustan sus anécdotas y experiencias. Es un vacilón oírlo. Bendiciones y éxito. Gracias. Mira, tenemos que concretar Sí, pronto vale. esa sección. Rafael Tú sabes, Simón, que la yo, historia. tú sabes que yo he hecho broma con eso, porque yo digo que yo no soy seguramente el tipo que sabe más historia de Venezuela, pero soy el que las cuenta más sabroso, ¿no? Eso está bueno. Eso vale mucho. Muchachos, así es. Bueno, como los chistes, pues. Sí. Puedes tener un chiste muy bueno, pero si no lo sabes. No, echar, porque es que pues, los historiadores convencionales, chicos, Ajá. tienen una no, rigidez. aburridísimo, ¿no? Aburridísimo. Mira, yo fui
amiguísimo, pero amiguísimo de Manuel Caballero, además que me gustó más, o de Elías Pino Iturrieta, Sí. o de Germán Carrera Dama, pero Sí. para leerse un libro de Germán Carrera Dama, hermano, hay que ponerse, pero bueno, entonces, yo no sé por qué, eso es una cosa que yo siempre vi, porque la historia que uno estudió en la primaria era una historia muy bonita, porque era una historia épica, que por supuesto ignoraba una serie de circunstancias, pues, los héroes, ¿no? Leerse Venezuela heroica es una cosa bellísima. Es la historia de Venezuela del hermano Nectario María o de Ciso Martínez. Sí. Pero tenían agradable manera de contarse. No eran muy fidedignas, exaltaban mucho lo superficial y el heroísmo y la cosa, pero eran una manera. Entonces hay que tratar de conciliar el análisis histórico riguroso con la manera, vamos a decir, agradable, porque esa es una de las cosas que ha hecho que los estudiantes no se interesen por los temas de historia de Venezuela, porque ustedes ven la cosa como unos libracos, como una cosa rígida, como un... Así es. ¿Tú sabes quién tuvo conmigo acá mismo en Radio Rumbos durante aproximadamente año y medio, 2 años, una sección sobre historia? Pedro Benítez, que también es un buen contador de historia. Muy bueno. Ahorita tienen una sección en las redes, por cierto, Laureano Márquez, con Inés Quintero, muy buena también, que son 2 buenos contadores. Inés es muy buena historiadora y él utiliza, no solamente porque Laureano es un tipo riguroso, Laureano es filósofo, pero además la cuenta sabroso. Porque él no es politólogo también, creo. Creo que es filósofo o politólogo, sí. Tú sabes que él siempre ha hecho un cuento que el papá que le dijo, cuando él le dijo que se iba a meter cómico, entonces el papá que le dijo, bueno chico, dedícate a eso mientras te gradúes, una cosa seria. Ok, nos quedan 4 o 5 minutitos. Dice Coach Elvis Tree, Rafael Simón, ¿tú crees que Maduro pueda llegar a una transición política con Edmundo González? Mira, en la política hay tantos imponderables, tantas cosas que uno creyó que no las iba a ver y las vio, que ahorita no pareciera factible. Si tú me preguntas hoy, yo te digo, no creo, pero las circunstancias a veces obligan, es lo que estamos hablando, pues, a entenderte con quien tú nunca quisiste entenderte, ¿no? Eso no queda otro camino, pues decir, yo creo que son las fatalidades y creo que yo creo que la estrategia de Estados Unidos hasta ahora es presión creíble, guerra psicológica, bueno, y tratar de que eso le salga lo más barato posible, porque Estados Unidos, no se te olvide que además Trump tiene unas elecciones dentro de 2 meses, las elecciones de mitad de término que ellos llaman, tiene dificultades internas, se está ocupando de la guerra de Ucrania, está ahorita en el plan de Gaza, es decir, nosotros pensamos que Venezuela es el ombligo del mundo, pero hay 50.000 circunstancias. Para nosotros es más importante porque lo vivimos y lo padecemos y lo sufrimos aquí. Pero el mundo está convulsionado, ¿verdad? Que el mundo es un mundo, mira, bien difícil de administrar. Voy a leer varios mensajitos más rapidito. La nena Serrano, imagínate tú, antigua compañera tuya del mar, claro, de allá, de Santa Lucía, del Valle del Tuy, muy querida. Dice, saludos Mario, es la nena Serrano. Soy espectadora de tus programas, aunque no sean en vivo, son un informe político. Pero cuando está Rafael Simón, lo veo en vivo, los respeto y admiro, son orientadores. Gracias, la nena Serrano. Mi vieja compañera. Sí, hombre, vale. Y luchadora de toda la vida. Toda la vida, sí. Ok, dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez, dice, las concesiones petroleras en 1999, cuando el presidente Caldera pasó a la apertura petrolera y todas las empresas extranjeras invirtieron dinero aquí y Chávez violó esas inversiones. Méndez Reinaldo 761 te hace una pregunta directísima a ti, Rafael Simón, ¿no temes a que te detengan? Mira, el gobierno aquí le tiene hecho un escáner a cada uno. Yo no tengo porque el gobierno sabe, el gobierno lo ve y digo a uno, en esto ya me dan ganas de reír, Mario, te voy a echar este chiste, ¿no? Le siguen la huella día a día y minuto a minuto. Sí. Así uno se considera importante, ¿no? Pero yo en Barinas, donde paso buena parte de mi vida, tengo una costumbre, una cotidianidad de ir todos los días, pero yo tomo café, yo soy un tipo rutinario, entonces tomo café con un par de amigos todos los días a la misma hora en el mismo sitio. En el mismo sitio. Pero yo voy antes a comprar un ponquecito que nos comemos entre los 3. Entonces en esto ya le pregunta uno de los jefes policiales de Barinas a un amigo mío, le dice, mira, vale, nosotros tenemos una curiosidad muy grande con Rafael Simón. Pues, ¿qué hace ese tipo todos los días ahí comprando ese panque? Imagínate tú. Pero ellos saben, nosotros nunca, porque el problema aquí de la oposición o las oposiciones es que han ido y venido, un día llaman a la insurrección, entonces otro día dicen, bueno, Belvi, gracias, nuestro querido amigo Enrique Capriles, un día dice que hay que irse, otro día... Entonces, bueno, pero nosotros hemos sido rectilíneos y el gobierno lo sabe, porque el gobierno le sabe aquí. Mira, yo no sé si tú viste, seguramente sí. Además, tú fuiste, me imagino que al mundo socialista cuando existía, ¿no? Tuvo ocasión pero como dirigente sindical. Aquella
película La vida de los otros, que es una cosa que se da en el contexto de la Alemania democrática, RDA. que de democrática no tenía nada. Bueno, ¿cómo en ese tiempo, sin los medios tecnológicos de hoy, los alemanes grababan las conversaciones de todo el mundo y luego la depuraban con unos métodos más o menos artesanales? Hoy en día con la tecnología tú haces eso en 5 minutos. Además que se dice que las propias operadoras telefónicas están obligadas a pasarle al gobierno. De manera que aquí, y ese es el error también que han cometido muchos de los que juegan a la violencia, que no toman en cuenta ese factor. Así es. Aquí el gobierno es omnipresente. Y si tiene por detrás una cosita que llaman el G2 cubano, que es una de las mejores policías, dice que está así con el Mossad israelí, bueno, mucho más todavía. Ok, último mensaje que voy a leer, dice Marticala 3. Habían tardado en entrevistar a este señor que provocó oírlo. No por una de programa, sino más tiempo. No por un programa, sino más tiempo. Es una enciclopedia. Saludos. Bueno, agradecido, Rafael Simón. La verdad, no nos da tiempo de leer más mensajes. Mucho gusto, como siempre, Mario. Bien, agradecido. Rafael Simón Jiménez, historiador, dirigente político, abogado, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya no nos da tiempo de hablar más. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz, en los controles, Luis López, la lectura de las informaciones, Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos, Marcos Rivera, frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, este sería asfalto de primera, del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas citas por el teléfono 0414-309-0806 y de faena, el gym que te sigue el ritmo. Tengan todos y todos muy buenas tardes.